otra profecía cumplida. Y en últimas está el lema 112, el lema del último papa, querida Vane y espectadores del podcast. Este lema 112 dice lo siguiente, se los voy a leer en español. Se sentará en la última persecución de la Santa Iglesia Romana Pedro el Romano, quien apacentará las ovejas en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez temible juzgará a su pueblo. Como se dan cuenta, es una profecía con una serie de connotaciones apocalípticas. Algunos atribuyen que esta profecía de Petrus Romanos o Pedro Romano tendría concordancia con la figura del Papa Francisco, el Papa pues que falleció hace algunas semanas, sobre todo por una serie de connotaciones, y fíjate que aquí vamos a hablar el ámbito de la conspiración y las profecías, querida Vane. El Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, tenía mucho contacto, un contacto muy cercano con Pedro Romaniuk. Pedro Romaniuk era un hombre quien ostentaba una serie de psicografías y de profecías que habría consignado Benjamín Solari Parravicini, para muchos uno de los grandes profetas del siglo XX, el Nostradamus argentino, un hombre quien a través de la psicografía había efectuado una serie de dibujos e inscripciones de hechos que se terminaron presentando con el devenir del tiempo. Parravicini, por ejemplo, predijo el ataque de las Torres Gemelas. Parravicini Vaticano, cuna de fe o fortaleza de secretos ocultos. ¿Qué se esconde tras los muros imponentes del Vaticano, la ciudad-estado más pequeña del mundo? Durante siglos ha sido el epicentro de la fe católica, un faro espiritual para miles de millones de personas. Pero, ¿es solo eso? Hoy desvelaremos hechos cruciales de su historia, pero para entender el Vaticano de hoy debemos viajar en el tiempo. Sus raíces se hunden en la antigua Roma, mucho antes del cristianismo como lo conocemos hoy en día. Esta colina, el Monte Vaticano, era considerada un lugar sagrado incluso en épocas paganas. El punto de inflexión llega con la figura de San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús, quien se cree fue martirizado y enterrado aquí. Sobre su tumba, siglos después, se erigiría la majestuosa Basílica de San Pedro, un símbolo de poder espiritual y terrenal. La historia del Vaticano es un tapiz tejido con hilos de poder político, intrigas, artes y fe. Fuimos testigos de concilios que moldearon la doctrina cristiana, del esplendor artístico del Renacimiento financiado por papas mecenas, y de las turbulencias aguas de las reformas protestantes que sacudieron sus cimientos. Cada época dejó su huella, a veces visible, a veces ocultas en los archivos. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios Paranormales Podcast. En el día de hoy traigo un invitado de lujo, un invitado súper especial, y para mí es un honor que esté aquí con nosotros. Le doy la bienvenida a Alejandro Bernal. Alejo, bienvenido. Muchas gracias, Vane. Para mí es un auténtico honor, un placer estar aquí contigo, con toda la comunidad de Misterios Paranormales Podcast. Feliz de poder hablar de una de las temáticas no solamente que ha generado más tendencia y expectación en las últimas semanas tras el deceso del Papa Francisco, sino que sin lugar a dudas hablar del Vaticano es hablar de una de las instituciones de poder eclesiástico y político más importantes en esta parte del mundo, en Occidente, así que vamos a desarrollar un dossier que sé que les va a encantar a cada uno de ustedes. Así es, así es.
Alejo, muchas gracias de nuevo por estar aquí, por tu espacio, por permitir que podamos llegar a más personas y a nuestra comunidad, pero sobre todo para que llegue ese conocimiento de todos estos temas tan misteriosos, pero a la vez tan espectaculares. ¿Quieres presentarte, a qué te dedicas, tus redes sociales y así te conocemos y te conoce más gente? Claro que sí, Vane. Bueno, yo soy Alejandro Bernal, soy periodista colombiano. Yo básicamente llevo ejerciendo mi profesión desde hace 20 años y en específico en el ámbito del periodismo de misterio. He estado trabajando ya desde el año 2017 de forma ininterrumpida, investigando algunos de los misterios más importantes del mundo, grandes enigmas de la historia, grandes conspiraciones, las enormes élites que controlan nuestro mundo, que controlan la realidad, las personas o familias específicas que mueven los hilos detrás de los personajes más poderosos en todo el orbe. También soy un gran fanático e investigador del fenómeno OVNI. Es un fenómeno que me ha apasionado mucho y que he investigado con una cantidad ya innumerable de casos y sobre todo, Vane, basándome mucho en la actualidad del ámbito del misterio, intentando estar muy preciso con las novedades que llegan en este mundo tan apasionante, un mundo que cada día que va pasando nos desconcierta más, nos plantea más preguntas que respuestas y que sin lugar a dudas es maravilloso explorar con todas las personas de tu comunidad, Vane. Así es, Alejo, pues muchas gracias de nuevo. Cabe resaltar que Alejo hace parte de un programa muy, muy, muy espectacular que lo lleva con Juan Jesús Vallejo, que es Noche de Misterio en Caracol, Caracol Radio, ¿verdad? Sí, Y la sí. verdad que es un programa espectacular. Es uno de mis programas favoritos que te digo que no me canso de escuchar, que a veces incluso, sí, que a veces incluso, o sea, tan espectacular es el capítulo que uno lo vuelve a escuchar, ya no una, sino hasta dos y tres veces, como, a ver, entendí bien, venga, y volvamos. Y como que te abre la mente de tal manera que, wow, fascinas con cada capítulo. Gracias, Vane, por hacer parte de la gran familia del misterio que hemos gestado junto a Juan Jesús Vallejo, uno de los mayores periodistas e investigadores y divulgadores en el ámbito del misterio en nuestra lengua. Yo en Noche de Misterio soy el productor del programa, me encargo de la parte técnica, también de apoyar en cuanto a dossiers en investigación. Afortunadamente, ya para el año pasado habíamos logrado superar una cifra de más de 100 millones de reproducciones en YouTube, lo cual para nosotros es un auténtico logro, es un honor poder llegar a más de 100 millones de personas con estos temas que, como bien sabrás, Vane, despiertan entre asombro, admiración, pero también reticencia. Hay personas que no disfrutan para nada de las temáticas de misterio, así que para nosotros realmente ha sido una responsabilidad muy grande y ha sido un auténtico placer, un honor a través de esta forma de periodismo, del periodismo de misterio, poder transmitir estos contenidos y hacerlos llegar a muchas partes en el mundo. Por ejemplo, tú en este momento que estás en España, ese es nuestro segundo público que más nos consume, que más nos escucha, lo cual es una locura porque es un programa que hacemos desde Colombia, pero más personas nos escuchan en España que en otras partes del mundo. Es un privilegio y es un honor poder estar en esta gran nave del misterio que es Noche de Misterio de Caracol Radio, estarla piloteando junto a Juanje y nada, y te agradezco mucho por disfrutar de nuestros programas en varias oportunidades. Muchas gracias, Vani. No, con todo gusto y al contrario, gracias a ustedes por seguir transmitiendo todo lo máximo posible acerca del misterio. Claro que sí, es nuestro compromiso siempre traerles lo mejor, la mejor información, la más actualizada y con los mejores invitados, brindarles siempre un producto de la máxima calidad. Ese siempre es nuestro compromiso. Muy bien, muy bien. Qué bueno eso. Alejo, bueno, ¿qué te parece si empezamos? Si vamos, como quien dice, a la chicha. Qué maravillosa expresión. Claro que sí, Vane. Yo creo que, mira, antes de abordar las temáticas, porque tenemos varios tópicos muy interesantes para hablar sobre el Vaticano, tenemos que tener en cuenta algo a la hora de hablar
de este gran foco de poder, y como lo decía en la introducción, poder eclesiástico, poder religioso y poder político. Es que, Vane, a la hora de hablar sobre el Vaticano hay que tener en cuenta que el Papa hasta hace algunos siglos literalmente tendría el mismo poder o representaba casi una figura de la misma preeminencia que un monarca, como lo pudo haber sido o el rey de Inglaterra o el rey de España o la otrora monarquía en Francia. Es decir, el Papa hasta hace unos siglos era una figura que representaba un poder político súper importante, que tenía un ejército propio y que tenía lo que para algunos expertos e investigadores, entre quienes me encuentro yo, sería probablemente el servicio de inteligencia más antiguo de la historia, un servicio de inteligencia que desde hace más de 2000 años habría estado atestiguando los diversos cambios de poder, el surgimiento y la caída de imperios que han estado manejando información muy clasificada y muy específica. Entonces, a la hora de hablar del Vaticano, reitero, Vane y queridos espectadores de Misterios Paranormales, no solamente hablamos de una figura de fe y de una figura que representa, digamos, una serie de valores muy importantes en el canon de la religión, que sí los representa y sí los tiene, sino que adicionalmente hablamos de una figura que guarda un poder especial, un conocimiento, una serie de preeminencias políticas también bastante interesantes. Y en este dossier que vamos a desarrollar contigo, vamos a examinar algunos momentos muy interesantes del Vaticano, del papado, de lo que representaron, por qué no decirlo, algunas grandes intrigas políticas. De hecho, creo que para nadie es desconocido, y estando a puertas de arrancar un nuevo cónclave, que nos permitirá tener el nombre de un nuevo sumo pontífice, de un nuevo papa, en redes sociales se ha manifestado, Vane y queridos espectadores, sobre lo que sería este Juego de Tronos, este Game of Thrones, cómo a través de los diversos intereses de los candidatos, de los papables, de las personas que están postuladas a ser el nuevo papa, el sucesor del Papa Francisco, cómo se manejan intereses políticos, religiosos, agendas diversas, posturas algunas más anticuadas o chapadas a la antigua, como se diría aquí en Latinoamérica, o una mirada más progresista o futurista. Entonces, hablar del papado, hablar del Vaticano, es hablar de una figura política supremamente importante en todo Occidente, y desde luego desde ese punto de vista es que queremos partir a desarrollar esta investigación, Vane. Claro que sí, Alejo. Yo diría un punto más. Diría que el Papa, más que un presidente o un rey o un monarca, incluso diría yo que es más poderoso y más importante porque tiene que ver con todos en todo el mundo, no con un país en específico. Por tanto, Exacto. sus intervenciones juegan un papel importante, como bien lo decías, tanto en lo político como en lo eclesiástico, como en el pueblo, porque su fe, su palabra tiene voz y voto ante el pueblo. Entonces, Es que, eh, Vane, sobre lo que dices, y perdóname por interrumpirte, estoy de no, acuerdo tranquilo. contigo. Si miramos cifras específicas, al menos de acuerdo a las últimas previsiones, en el mundo existimos más de 1.400 millones de católicos o Ujú. personas que hemos sido bautizadas católicas. Yo fui bautizado católico, no soy practicante, pero digamos que en esencia lo soy porque fui bautizado. Estamos hablando de un monarca, del dirigente de más de 1.400 millones de personas en todo el mundo. Estamos Así es. hablando de un monarca que tiene probablemente los designios y las directrices más importantes para más de 1.400 millones de personas que están en todo el mundo, están desplegadas en todo el planeta. Estamos hablando de un poder enorme. Estamos hablando de una figura preeminente y muy importante para la realidad del mundo. Diría que así como tan importante es, también digamos que puede llegar a manejar sus hilos, sus intereses a su propio acomodo, por decirlo de esta manera, ya que, como bien decíamos, tiene tanto poder político, tanto poder que maneja alrededor del mundo.
donde de igual forma su iglesia o su centro, su epicentro, como es el Vaticano, que es totalmente independiente de todos. No rige normas ni leyes aún a la misma Italia, estando dentro de Italia. Es considerado un país anexo a Italia. Es considerado una nación totalmente distinta que rige leyes y normas totalmente independientes. Entonces, es ahí un punto donde ya nos damos cuenta qué poderío de verdad alcanza a tener y lo que no nos imaginamos. Tal cual, Vane. Por ejemplo, mira, complementando ya para arrancar a tratar Ujú. los temas, por ejemplo, la Guardia Suiza, es decir, las personas responsables de la seguridad del Papa dentro del Vaticano. La Guardia Suiza se constituye o se conforma más bien por parte de soldados élite, de soldados que están entrenados no solamente en una cantidad innumerable de artes marciales mixtas, en el manejo de armas, soldados que por lo general hayan tenido una reputación intachable, desde luego que sean creyentes en el catolicismo, que tengan una fuerte fe, una fuerte convicción de entender que el Papa es lo que para muchos católicos sería la representación de Dios en la tierra. O sea, imagínate, estamos hablando de una figura de ese poder y de ese Así nivel. es. Y para ser un guardia suizo, una de las personas que se encarga, en este caso de la seguridad del Papa, tienes que estar muy entrenado, tienes que ser un soldado élite, estar continuamente actualizándote en el manejo de explosivos, en el manejo de armas, cargar un equipamiento que de por sí es pesado, tener una gran disciplina, tener también conceptos religiosos muy claros. O sea, como te das cuenta, todo lo que rodea el papado, van y queridos espectadores de misterios paranormales, es algo muy especial. Es una figura que no solamente aglutina el poder, sino aglutina unas clases y una serie de connotaciones tan particulares que hacen del Papa una figura supremamente fundamental para entender la religiosidad y la forma en la que concebimos el mundo aquí en Occidente. Así es, así es. Bueno, Alejo, respecto a todo este tema tan misterioso en el cual ya nos hemos ido adentrando, ¿qué te parece si cuento una historia respectivamente y luego me cuentas tú otra y así vamos deleitando a nuestro público con todos estos temas maravillosos? Claro que sí, Vane. Ansioso de Yo te, escucharte. Gracias. Yo te voy a hablar ahora de algo tan misterioso, pero a la vez mucha parte de la humanidad duda si es real, fue real o no, si existió o no, o solo es un mito o una leyenda. Es verdad que esta historia se basa cuando en su momento se ejecutó el proyecto Paperclip. Eso alrededor de los años 50, a eso cuando ha acabado la Segunda Guerra Mundial, y estábamos en ese apogeo de la Guerra Fría. Pues es verdad que en ese contexto este proyecto llevó a abarcar, a querer atrapar la mayor cantidad de científicos de, de todo el tema investigativo que estaban directamente relacionados con Alemania, los nazis para ser más específicos. Exactamente han, digamos que atrapado, conquistado a uno de ellos, el cual era uno de los máximos investigadores con el tema de cohetería, como lo fue Werner von Braun, que además de todo tenían conocimientos estos personajes en temas de aviación, de guerra, de química y medicina, puntos importantes que hacían que al momento de ser atraídos a estos distintos países, porque digamos que la guerra o el afán por capturar a estos científicos y a estos especialistas la tenía Estados Unidos contra la Unión Soviética, que era Rusia. A ver cuál de los dos se llevaban más de estos personajes importantes en ese momento, importantes por su conocimiento, para el crecimiento y desarrollo tanto en guerra como investigativo para dichos países. Pues en ese tiempo es verdad que se da a conocer la historia del cronovisor. No solo la afirmación de una máquina del tiempo, es un entramado de testimonios, lo que decíamos, son historias, susurros, misterios, las cuales no sabes si es cierto o no. Son interpretaciones ambiguas en un aura de secretismo y que ha mantenido vivo durante décadas. El padre Ernetti fue la voz principal,
aunque algunas versiones de la historia mencionan la participación de otros científicos de renombre en el proyecto del cronovisor. Se habla de figuras como el del Premio Nobel de Física Enrico Fermi y el ingeniero aeronáutico, como acabé de mencionar, Wernher von Braun, el mismo del proyecto Paperclip, lo que le da un toque aún más de misterio, porque este señor llegó a trabajar para la NASA, quedó trabajando y sobre todo encargado de todo el proyecto del Apolo. Imagínense, solo del Apolo. Más allá de las esquivas fotografías, que son las que se mencionan, del rostro de Jesús y otras pruebas de la existencia del cronovisor, han sido igualmente ambiguas. Se habló de transcripción de textos antiguos, textos perdidos o de la grabación de músicas de compositores clásicos en la antigüedad. Sin embargo, los materiales que nunca se hicieron públicos para su análisis y verificación, independientemente, se creen que existen y que están guardados en los archivos secretos del Vaticano. La falta de pruebas tangibles es uno de los principales argumentos los cuales las personas escépticas relacionan de que es falso este misterio. En algunas narrativas se menciona a un supuesto padre Gemelli como otro de los científicos claves involucrados en el proyecto inicial. Sin embargo, la existencia y el papel exacto de esta figura son inciertos, lo que añade aún más misterio a la historia. Algunos creen que podría ser un seudónimo o una figura inventada, lo que dice en el libro François Brun, publicado en el 2002, fue fundamental para popularizar la historia, la que bien llamada como la leyenda del cronovisor. Brun, un sacerdote y amigo de Ernetti, presentó el testimonio del monje como verídico, detallando los supuestos logros del cronovisor y las presiones que Ernetti habría sufrido por parte del Vaticano. El libro se convirtió en un éxito de ventas y alimentó la fascinación por la historia. Los creyentes del cronovisor a menudo especulan sobre las razones por las que el Vaticano negaría su existencia. Algunas teorías sugieren que la posesión de una tecnología así podría desestabilizar la comprensión de la historia y la fe, que también este aparato podría haber caído en manos equivocadas. Otros argumentan que el Vaticano simplemente desea mantener el secreto de un poder tan extraordinario para sus propios fines. La historia del cronovisor guarda similitudes con otras leyendas sobre tecnologías secretas y gubernamentales, como los supuestos proyectos de viajes en el tiempo o de visualización remota desarrollados por agencias de inteligencia. Recordemos que el cronovisor en sí, lo que se dice es que lograba captar imágenes y sonidos a través del tiempo, que incluso llegó a tomar fotos y sonidos en la época de Jesús, cuando Jesús estaba en Galilea. Entonces es bastante controversial debido a esto. La leyenda del cronovisor ha trascendido los círculos de la conspiración, influyendo en la literatura, el cine y la televisión. Ha servido como inspiración para temas que exploran la posibilidad de observar el pasado y las implicaciones éticas y teológicas de tal capacidad. Esta presencia en la cultura popular ayuda a mantener viva la historia incluso entre aquellos que no creen en su veracidad. A pesar de la falta de pruebas y la retractación de Ernetti, el debate sobre el cronovisor persiste. El padre Ernetti ha de decir que se mantuvo diciendo que era verdad este proyecto hasta sus últimas instancias, sus últimos días. Pero es verdad también que se dice que fue obligado por parte del Vaticano a retractarse notarialmente en esas últimas instancias. Por más que quiso y defendió su verdad, también fue obligado a retractarse. Esto da muchas sospechas a todo este enigma misterioso, que de verdad, si no era real, ¿qué necesidad tenía el Vaticano de obligar a retractarse al padre Ernetti? Pues algo que no sabremos, algo que a simple vista tilda a ser un misterio
que no es fácil de descubrir, que no es fácil abrir esa puerta para saber si es verdad o no, pero que creo que una de las fuentes principales que dio ayuda a este misterio, como a conocerlo, a profundizarlo, fue Werner von Braun, uno de los hilos los cuales aló para conocer de este proyecto. ¿Qué opinas tú, Alejo? Pues, Vane, hay algo muy interesante. Quiero partir sobre el contexto que das porque creo que es un aspecto fundamental a la hora de entender el gran misterio del cronovisor. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 y como tú muy bien lo apuntabas, tanto los norteamericanos como los soviéticos comienzan a aglutinar, a hacerse con los servicios de científicos nacionalsocialistas, quienes habían desarrollado no solamente una ciencia, sino una serie de proyectos que estaban muy avanzados en comparación con los proyectos científicos que tenían los aliados. Comienzan a hacerse de sus servicios, como tú bien lo señalabas, como la gran joya de la corona de estos hombres de ciencia sería Werner von Braun, el hombre quien estuvo detrás del diseño del cohete V2, un arma absolutamente portentosa que tuvieron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y este hombre comienza a trabajar para la NASA, se encarga, como tú bien lo decías, del proyecto Apolo y se convierte en un eje fundamental a la hora de esta historia, a la hora de hablar del cronovisor. De acuerdo a la información desclasificada, porque hay que decirlo, si bien hay algunos archivos que nos dan ciertos indicios de veracidad, hay una gran nebulosidad respecto a esta información que les estamos compartiendo sobre el cronovisor. Lo que los historiadores e investigadores comentan es que este tipo de investigaciones habrían arrancado a comienzos de la década de los 50, un equipo multidisciplinario de científicos italianos relacionados con el Vaticano en compañía de Werner von Braun, también otro de los científicos más importantes de la historia del siglo XX, Enrico Fermi, un hombre de origen italiano quien habría estado detrás de la construcción del primer reactor nuclear de la historia. Estamos hablando de científicos de un nivel muy top. Lo que nos dicen estos informes, tal y como tú lo comentabas, Vane, y queridos espectadores de Misterios Paranormales, fue que este grupo de científicos comenzó a trabajar en uno de los elementos más fundamentales de nuestro mundo, el electromagnetismo. Comenzaron a pensar cómo a través de la captación de las ondas electromagnéticas se podrían reproducir imágenes de sucesos ocurridos en el pasado. Para contextualizar un poco a los espectadores, Vane, es algo similar a un electrocardiograma, pero en lugar de conectarlo, en este caso al corazón o al pecho de un paciente, lo que ellos hacían era utilizar una especie de cámara que a través de la captación de electromagnetismo en lugares muy específicos era capaz de captar imágenes o instantáneas de un pasado muy remoto. De acuerdo a la información que se ha manifestado en las últimas décadas, de hecho, sacerdotes y clérigos y científicos en el seno del Vaticano, con el uso del cronovisor, habrían podido observar la fundación de Roma en el año 753 a.C. Otros incluso afirman que estos clérigos pudieron haber detallado imágenes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, es decir, estamos hablando de eventos canónicos en la historia, de eventos canónicos también en el ámbito religioso, pero quizás lo más impresionante, aparte de estos sucesos, también tiene que ver con el posible discurso que Cicerón habría efectuado en el Senado romano en el año 63 a.C. y principalmente imágenes que los sacerdotes habían manifestado haber podido captar de Jesús de Nazaret, de el gran Mesías en Galilea hace más de 2000 años. Desde luego, cuando se comentó esta información en su momento, hacia mediados del siglo pasado, se suscitaron una serie de polémicas de muchas personas que salieron al paso a decir que esto se trataba simplemente de un bulo muy inventado, de una historia que no tenía fundamentos. Pero como tú muy bien lo decías, Vane, probablemente esta historia ha pasado a nuestros días y se ha convertido en uno de los grandes enigmas del Vaticano,
gracias al investigador francés François Brun. Brun lo que decía es que él tuvo la oportunidad de acceder a documentación y a testimonios del sacerdote Marcelo Pellegrino Ernetti, quien habría estado involucrado en la fabricación del cronovisor, quien habría atestiguado que en efecto en el Vaticano habrían captado estas imágenes de Jesús hace más de 2000 años. Y un detalle muy interesante, Vane, decía François Brun que la NASA se había enterado de la existencia del cronovisor gracias a Werner von Braun, este científico nazi quien estaba trabajando para la NASA en el programa Apolo, el programa que a la postre le permitió al hombre llegar a la Luna a finales de la década de los 60. Básicamente, von Braun sería el nexo entre los investigadores del Vaticano y la NASA. Es decir, la NASA se enteró que el Vaticano tenía una herramienta para captar imágenes y sonidos del pasado. Cuando se enteraron por parte de Von Braun, según así lo llegó a comentar François Brun, este investigador francés, la NASA le compró el cronovisor al Vaticano, es decir, se hicieron con esta tecnología y comenzaron a emplearla para estudiar y analizar sucesos muy importantes ocurridos en el pasado. Es decir, una herramienta que a través del electromagnetismo era capaz de captar esto. Y un detalle muy interesante, el sacerdote Marcelo Pellegrino Ernetti, este gran protagonista, este clérigo sobre el cual digamos que circunda esta gran conspiración alrededor del cronovisor. Este hombre falleció el 8 de abril de 1994 y de acuerdo a François Brun, aparte de la retractación que le solicitaron del Vaticano, como tú muy bien apuntabas, Vane, según Brun, comentó en su lecho de muerte que la historia del cronovisor era absolutamente verídica y que ese artefacto estaba siendo, o era posesión más bien, del Vaticano desde hacía décadas y que las fotos y sonidos captados con el cronovisor se encontrarían actualmente en el archivo del Vaticano, uno de los archivos más secretos y enigmáticos con una información impresionante que no ha sido divulgada al público. Así es, Alejo. Incluso Ernetti comentaba de que él estudió en ese proyecto de la construcción de este cronovisor por más de 15 años, los cuales fue un Sí, tiempo gigantesco. Digamos que este método con electromagnetismo y ondas no se nos hace tan extraño. Justamente Nikola Tesla también estudiaba todos estos temas gravitacionales y temas a través de magnetismo y de ondas, las cuales justamente creo que apuntaron a este tema también, al tema de los viajes en el tiempo, todo este tema conspiranoico que abunda, que está allí, que no se desvela del todo, pero que mira que tienen puntos en común. E incluso, pero Vane, dime. mira, sobre lo que dices, y perdóname por interrumpirte, creo que hay un nexo muy interesante sobre lo que estamos hablando de Vaticano, máquinas en el tiempo y la NASA. Para las personas que conozcan la obra del gran periodista y divulgador de misterios Juan José Benítez, JJ Benítez, en Sí, su obra Caballo de Troya, que es probablemente uno de los bestsellers más leídos a nivel mundial y sobre todo uno de los grandes bestsellers del mundo del misterio, así es. Caballo de Troya habla sobre cómo el ejército norteamericano habría desarrollado una máquina del tiempo que les habría permitido viajar a varios de sus soldados a la época de Jesús, hace más de 2000 años, sobre cómo estos militares habrían interactuado de hecho directamente con el Mesías y cómo esta tecnología habría sido, en este caso, ostentada por los norteamericanos desde hace décadas. Y si esa máquina del tiempo de la que nos habla Juan José Benítez es el cronovisor o es una tecnología anexa al cronovisor, como se dan cuenta hay muchos puntos que podemos ir encajando y que Y si de lo diferentes analizamos desde esa fuentes. perspectiva, exacto, y de diversas fuentes van encajando como un rompecabezas, tendrían una relación y tendrían una lógica entre sí, Vane. Claro, claro. E incluso te tengo
un punto adicional que a la vez todo está relacionado sobre una máquina del tiempo. Te cuento. Creo que esto ya lo has escuchado, pero le contamos al público por si no lo conocen. Es la máquina del tiempo llamado como los espejos de Kozyrev. Este señor Nikolai Kozyrev es un ruso que estuvo trabajando para la KGB, como muchos de los nacionales rusos. La verdad que digamos que la gran mayoría es algo que llevan como intrínseco en sus venas pertenecer al KGB, ya que el KGB es todo. El espejo, eh, tal como lo conocemos en realidad, no es un objeto que simplemente refleja el entorno, sino que dobla la luz. Es decir, que si apuntamos a un espejo con un láser, el espejo de bronce o de cobre puede desviarlo en otra dirección. Esta función en realidad se llama doblar el rayo del láser y como resultado se va en otra dirección. Nikolai Kozyrev inventó un espejo que es capaz de doblar casi todo. Las microondas, láseres, rayos ultravioletas, prácticamente todo, incluyendo partículas del espacio. Mira qué misterioso y qué enigmático es esto. Partículas del espacio, un artefacto jamás creado por humanidad y que se convirtió en todo el mundo como el espejo de Kozyrev. La verdad, llegó un momento en que este espejo se llegó a decir de que al momento de que Nikolai murió, el experimento de esta máquina murió, que no se logró terminar, que no logró su funcionalidad y que hasta ahí llegó porque nadie fue capaz de replicar con todo el conocimiento que tenía Nikolai acerca de todo el tema de magnetismo, de microondas, de láseres, todo este tema, nadie fue capaz de replicarlo. Pero digamos que yo particularmente, en mi opinión, yo diría, la verdad, si yo no quiero que el otro país sepa que yo tengo esta máquina, pero ya se escucha por ahí rumores de que esta máquina está, yo decir, no, es que no funcionó, ya no existió, se cayó todo el proyecto con Nikolai que ya falleció. Entonces, es muy fácil desviar la atención con un punto así. ¿Por qué? Porque da justamente a la duda de la credibilidad de que eso sí existe. Entonces, es el mismo punto que llegamos al cronovisor. Si ya, como tú lo mencionabas antes, si ya tenemos igual diferentes personajes, diferentes fuentes, diferentes puntos en la historia y diferentes lugares los cuales nos están diciendo que hay diferentes acciones de máquinas en el tiempo que podrían ser reales, pero que a mi punto de vista, ojo, mi punto de vista, son reales y que existen y que a través del tiempo y la tecnología que ha seguido avanzando han sido puestas en marcha con una mejor función, con una mejor tecnología y un funcionamiento de, de cumplir funciones más específicas que lo sigo insistiendo. Yo creo que sí es verdad, que existe y que funciona. Es que, Vane, sobre lo que tú dices, mira que, uy, es que me la has dejado picando en un tema que me encanta, el espejo de Kozyrev, y me parece maravilloso que lo hayas traído, porque para describírselo un poco a los espectadores de Misterios Paranormales, sería como una especie de cilindro digan ustedes más o menos entre un 1,40, un 1,50, dicen que hay otros prototipos más altos, un Te reflejo, cilindro en... sí, perdona, le hago referencia ahora que dices a ese cilindro tan alto que se imaginen como una cabina telefónica, pero en forma Exacto, circular, donde exacto. todo alrededor son los espejos que ven llamados, pero que están recubiertos de cobre o este material, lo cual causaban este efecto tan resplandeciente en todo el tema, tanto de energía, magnetismo y ondas, que era lo que causaban ese efecto, que a la vez colocaban como cuando te ponen una malla con unos cables que se están leyendo, si dices la verdad, no dices la verdad, etcétera, todos los sintomatologías del cerebro, pues algo así que a la vez era conectado a una máquina y lo que hacía era que al tú reflejar con esa cápsula, la cual te tenía como encerrado,
digamos que todo lo que tú reflejabas en la mente te trasladaba a ese tiempo y era mostrado en la máquina a la cual estaban conectados todos los cables que estaban en tu mente. Podía captar ese tipo de lecturas, como un electroencefalograma, por ejemplo, Así. eso que tú describes que es maravilloso. Entonces, esa cabina, que principalmente estaría recubierta de aluminio, otros dicen que sería o de vidrio o de materiales muy específicos, y que tenía como propósito captar diversos puntos o diversos factores que emitieran radiación para de esa manera poder realizar una serie de estudios de cómo esa radiación podría influir en las personas, cómo esa radiación podría, en este caso, suscitar en personas con capacidades psíquicas avanzadas, incluso la posibilidad de efectuar procesos de visión remota efectivos, que tener en cuenta que a la hora de hablar sobre esta tecnología rusa, tenemos que hablar no solo del KGB, sino de cómo en la Unión Soviética, prácticamente desde la década de los 20 del siglo pasado, se han estado efectuando investigaciones sobre esas capacidades psíquicas de esas personas con ese talento, de esas personas que habrían tenido esa posibilidad de conectarse con otras realidades, cómo los rusos llevarían pues prácticamente un siglo de investigación respecto a esto, y en ese marco, en este invento de Nikolai Kozyrev, este espejo que tiene su apellido, cómo habría sido utilizado por la KGB en décadas pasadas para efectuar investigaciones de visión remota, para que en este caso espías psíquicos rusos extrajeran información de los estadounidenses. Esta información ni me la invento yo ni se la inventa Bane. De hecho, la fuente principal de esto que les estamos comentando en este momento es Mercedes Pullman. Ella es una gran Así es. investigadora y divulgadora de origen ucraniano quien vive en España ya desde hace algunas décadas. Y Mercedes, como alguien quien hizo parte del KGB, comentaba cómo los espejos de Kozyrev se habrían utilizado en este tipo de experimentos para poder, en este caso, aumentar las capacidades psíquicas de personas con ese don para poder realizar esos procesos. Y para mí, desde luego, todo eso va concatenado, Vane, es decir, las investigaciones de máquinas del tiempo efectuadas, ya sea por el Vaticano o de miembros del clérigo, para poder observar a Cristo, para poder observar la destrucción de Sodoma y Gomorra, cómo esa tecnología, y si tú te pones a analizarlo, Van, es muy lógico que militares, ya sean norteamericanos o de otras superpotencias, hayan adquirido esa tecnología para poder realizar sus propias investigaciones. Yo creo que claramente el interés en el viaje en el tiempo, más allá de ser un interés científico e histórico, creo que a todas las personas que amamos la historia y algunos de los hechos más importantes del devenir de la humanidad, nos apasionaría verlos y vivirlos de primera mano. Yo creo que claramente una máquina del tiempo es un gran objetivo de interés militar, poder desarrollar esto, poder modificar la historia a su acomodo. ¿Y por qué hago referencia a esto, Vane? Porque hay una serie de teorías en el marco de la investigación del misterio que hablan sobre cómo quizás muchas profecías que fueron vistas por videntes, que fueron en este caso vaticinadas por personas con dones muy específicos, quizás no se han cumplido por culpa de viajeros en el tiempo. Personas que conocían esas profecías viajaron en el tiempo y modificaron la historia para evitar que algunos de estos cataclismos hayan sucedido. Entonces, como se dan cuenta, como diría Vane de manera maravillosa y de manera muy puntual, hay muchos indicios que nos hablan de cómo se pudieron estar desarrollando máquinas en el tiempo, ya sea el Vaticano o el ejército de los Estados Unidos o la NASA o quizás la inteligencia rusa detrás de esta posibilidad para poder no solamente captar evidencias, sino ya desde una opinión muy personal, para mí modificar la historia según sus propios intereses. Así es, yo creo que este punto que acabas de decir, digamos que es un punto con gran poder, con gran peso, porque es el que mueve los intereses de cualquier nación, incluso del mundo y de la historia.
a tu favor o a tu conveniencia según lo que quieras cambiar o modificar. Es cierto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alejo. Y bueno, ya conociendo un poco de estas historias que te he contado, cuéntame tú una que sé que traes unas interesantísimas, además de espectaculares. Claro que sí, Vane. Yo creo que a la hora de hablar de misterios del Vaticano, y este es un tema que se ha vuelto de absoluta preeminencia y de absoluta tendencia en los últimos días, tiene que ver con algo que se conoce como la profecía de San Malaquías o la profecía de los papas, que de acuerdo a algunos expertos, de algunos estudiosos en el ámbito del Vaticano, representaría cómo la sucesiva llegada de sumos pontífices podría traer no solamente el final de la Iglesia Católica, el final del Vaticano, tal y como lo conocemos, sino quizás el fin del mundo, la profecía de San Malaquías, los vaticinios de un hombre quien se habría adelantado a la llegada de los sumos pontífices. Pero para hablar sobre la profecía de San Malaquías, querida Vane y espectadores de Misterios Paranormales Podcast, hay que hablar sobre la figura histórica de San Malaquías. ¿Quién era este clérigo? ¿Quién era este hombre que nos legó para la posteridad este tipo de lemas, de papas, de hombres de fe quienes estarían guiando la Iglesia Católica desde hace siglos? Pues San Malaquías básicamente era un clérigo de origen, en este caso irlandés. Es un hombre quien en este caso pues estuvo muy interesado en no solamente el devenir de muchos sucesos ocurridos en el paso del tiempo de la Iglesia Católica, sino que fue el autor de una obra fundamental a la hora de hablar sobre las profecías de San Malaquías, Bane, y es un libro que se conoce como Lignum Vitae Ornamentum Idesus Ecclesiae. Esto es del latín y traduce en nuestra lengua el libro de la vida, el ornamento y la gloria de la iglesia. Esta obra fue publicada originalmente a finales del siglo XVI, en 1595, en la ciudad de Venecia. De hecho, fue dado a conocer, es decir, la autoría fue de San Malaquías, de este clérigo irlandés, o San Malaquías de Armagh, como también se le conoce, pero la publicación de esta obra, de este El Árbol de la Vida, como se denomina este libro, fue o se le debe o se le atribuye en este caso a un monje benedictino belga, Arnoldo de Wion. Este libro durante la Inquisición, Bane, y aquí es donde quiero hacer una puntualización muy importante, la Inquisición o la Santa Inquisición, una serie de directrices en el seno de la Iglesia Católica que buscaron perseguir a los herejes, castigar a las personas quienes a través de la herejía intentaban manchar el legado de los postulados de Cristo y de la Iglesia Católica. Pues cualquier persona que era sospechosa de brujería, de artes oscuras o de un conocimiento que se saliera de los cánones establecidos por la Iglesia, esas personas eran perseguidas por la Santa Inquisición. Y en ese contexto aparece este libro. Y este libro, Vane y queridos espectadores, se hace tan conocido, se hace tan famoso, que ni siquiera en la época de la Inquisición pudo ser controvertido por algún papa o por algún clérigo, por algún sacerdote. Es decir, era tal la contundencia, la claridad de los conocimientos consignados en ese libro de San Malaquías de Armagh, este sacerdote irlandés que desde esa época y hasta nuestros días se ha convertido en una de las profecías más fundamentales a la hora de entender el devenir de los papas en el Vaticano. Básicamente las profecías que se contienen en este libro, reitero que se llama El Árbol de la Vida, el ornamento y la gloria de la Iglesia, serían básicamente una serie de lemas, 112 lemas en total, que hablarían sobre los últimos 112 papas que ocuparían el trono de Pedro, así se le denomina a las personas que asumen el cargo de papa en el ámbito del Vaticano.
Estos 112 lemas están escritos en idioma latín, el idioma que se utilizaba en esa época, con el cual se divulgaba y se creaban las Biblias y de hecho se pronunciaban las misas en aquel entonces. Son 112 lemas en latín compuestos por una serie de palabras o descripciones que de acuerdo a San Malaquías corresponderían a estos últimos 112 papas. Quiero que hagamos un hincapié, Vane y queridos espectadores, sobre algunos de los últimos lemas, básicamente un recorrido por los últimos 6 lemas antes de la llegada del Papa que suscitaría no solamente el fin de la Iglesia Católica tal y como lo conocemos, sino quizás el fin del mundo. El lema 107 para San Malaquías de Armagh, consignado en esta obra que ya les he descrito de forma profusa, sería un lema que dice pastor et nauta, pastor y navegante, que de acuerdo a los expertos correspondería al Papa Juan XXIII, de quien a propósito tenemos una historia impresionante que les vamos a compartir más adelante. De acuerdo a San Malaquías, este pastor et nauta, este Juan XXIII, correspondería a este sumo pontífice quien a propósito llegó a ser patriarca de Venecia, una ciudad de navegantes. Es decir, el lema 107 de Pastores Nauta propuesto por San Malaquías concuerda totalmente con algunas de las características de la vida de Juan 23. Profecía cumplida, de acuerdo a los expertos. Lema Sí. 108. Flors florum o flor de flores, Vane. Este lema, de acuerdo a los estudiosos, le correspondería a Pablo VI. Y algo muy curioso sobre esta profecía cumplida, porque de acuerdo a los expertos se cumplió, es que Pablo VI tenía dentro de su escudo papal una flor de lis. La flor de lis, en el ámbito de algunos expertos investigadores, se conoce como la gran flor de flores. Es decir, nuevamente esta profecía escrita por San Malaquías a finales del siglo XVI se cumplió. Imagínate, en la segunda mitad del siglo XX se anticipó prácticamente más de 4 siglos en la llegada de estos papas y en sus descripciones. Frase 109 o lema 109, de mediatate lunae o de la media luna, correspondería a Juan Pablo I, un sacerdote cuyo pontificado fue supremamente corto, duró un mes, es decir, una media luna, una estación muy corta, un periodo muy breve, otra profecía cumplida de San Malaquías, en este caso este lema de Mediatate Lunae. Luego viene el lema 110 que se denomina como de labore solis o de la fatiga del sol o de la labor del sol. Y este lema corresponde a un personaje, querida Vane y espectadores, creo que muy famoso, inventado por parte de gente que ya sobrepasa los 35 años de edad, Juan Pablo II. Yo creo que uno de los papas más recordados y más respetados en el seno del Pentágono. Y Este más de queridos. Labores Solis, y más queridos, tú lo has dicho, Vane, yo creo que Juan Pablo II era uno de los clérigos más queridos y más mentados y más respetados, no solamente en el ámbito católico, sino en el ámbito de Occidente a nivel general. Juan Pablo II tiene una concordancia muy especial con esta profecía de la labor del sol, y es que fue un papa viajero, un papa que literalmente promovió la palabra de Cristo o la palabra de Dios en muchas partes del mundo. Por eso se decía del trabajo del sol o de la labor del sol, un papa que se la pasó viajando como el sol de extremo a extremo del mundo. Y un dato que me dejó alucinado, Vane: Juan Pablo II nació en un día en el que ocurrió un eclipse solar y falleció también un día en donde hubo un Wow. eclipse del sol. La labor del sol, profecía cumplida de San Malaquías, describiendo a la perfección el nacimiento y la muerte de Juan Pablo II y adicionalmente su trabajo, su labor pastoral como sumo pontífice. Y se vienen los últimos 2 lemas, querida Vane y espectadores. Lema 111, la gloria del olivo, que de acuerdo a los expertos correspondería a Benedicto XVI, un hombre quien, de hecho,
curiosamente, fue bautizado en un sábado santo, de acuerdo a sus biógrafos, y cuya orden, porque Benedicto XVI, en este caso este papa, precursor al Papa Francisco, venía de la orden de los benedictinos, y la orden de los benedictinos tiene un escudo que contiene un olivo, de la gloria del olivo, tal y como lo describía San Malaquías, otra profecía cumplida, y en últimas está el lema 112, el lema del último papa, querida Vane, y espectadores del podcast. Este lema 112 dice lo siguiente, se los voy a leer en español. Se sentará en la última persecución de la Santa Iglesia Romana Pedro el Romano, quien apacentará las ovejas en muchas tribulaciones, tras lo cual la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez temible juzgará a su pueblo. Como se dan cuenta, es una profecía con una serie de connotaciones apocalípticas. Algunos atribuyen que esta profecía de Petrus Romanos o Pedro Romano tendría concordancia con la figura del Papa Francisco, el Papa pues que falleció hace algunas semanas, sobre todo por una serie de connotaciones, y fíjate que aquí vamos a hablar el ámbito de la conspiración y las profecías, querida Vane. El Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, tenía mucho contacto, un contacto muy cercano con Pedro Romaniuk. Pedro Romaniuk era un hombre quien ostentaba una serie de psicografías y de profecías que habría consignado Benjamín Solari Parravicini, para muchos uno de los grandes profetas del siglo XX, el Nostradamus argentino, un hombre quien a través de la psicografía había efectuado una serie de dibujos e inscripciones de hechos que se terminaron presentando con el devenir del tiempo. Parravicini, por ejemplo, predijo el ataque de las Torres Gemelas. Parravicini se anticipó una serie de sucesos impresionantes, y el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, se interesó tanto por la vida y la obra de Parravicini, quien consultaba asiduamente a Pedro Romaniuk. ¿Tú crees que hay una relación, querida Vane y espectadores, entre Pedro Romaniuk y Petrus Romanos? ¿O ese Pedro Romano al cual hace referencia esa profecía bíblica? ¿Será que ese Pedro Romano haría referencia a ese Pedro Romaniuk que era consultado por el Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires? ¿Será que son la misma figura o es otro ser? O como lo manifiestan algunos exégetas y algunos estudiosos de esta profecía, San Malaquías, ¿será que Pedro Romano es el Papa que está por ser elegido en el cónclave que está efectuando el Vaticano o que va a efectuar el Vaticano en las próximas semanas? Como te das cuenta, hay una serie de posibilidades, hay una serie de incógnitas, y desde luego, Vane, quiero conocer tu punto de vista. ¿Tú crees que el Papa Francisco es este Pedro, el Romano, que ha sido vaticinado, o que fue vaticinado en este caso, por parte de San Malaquías, como un sumo pontífice que traería una gran tribulación, que traería lo que dice la profecía textualmente, un juicio de un juez terrible, quien juzgará a su pueblo? ¿Qué opinas sobre todo esto, Vane? Bueno, eh, te diría que tendría dudas en decirte qué es específicamente al que Malaquías se refiere, ya que da un punto como de juez, pero que realmente no siento que el Papa Francisco haya sido como en esa tonalidad de un juez de castigo o un juez de que cause turbulencia en todo el tema papal, el Vaticano y en el pueblo. Así como se menciona que incluso estas predicciones no tomaría en cuenta al Papa Francisco, sino que en teoría podría ser el Papa venidero, que es a la vez esta teoría concordando con la de Nostradamus, con con el Cuarteto 25, que bien lo conoces, que también menciona la profecía que comúnmente se ha etiquetado como el Papa Negro, como el venidero Papa Negro, pero que realmente no es que diga del Papa
que va a ser negro. Sí menciona algo al respecto, lo cual creo que ha dado mucho, mucho de qué hablar, tanto diversos científicos, estudiadores del tema de la iglesia, de la escritura, son los que de pronto tienen un punto en ello, pero a ciencia cierta no se puede decir la verdad al 100% que pueda hacer esto o aquello. De todas maneras, quiero leerte el Cuarteto 25 de Nostradamus, que tiene mucho que ver con estas de Malaquías, las cuales ha mencionado. Dice el Cuarteto 25: por Marte contrario será la monarquía del grande pescador en problema ruinoso. Joven negro, rojo, tomará la jerarquía. Los traidores irán día brumoso. Aunque muchos acontecen, como bien te mencioné, el Papa Negro, yo particularmente pensaría que podría ser que escogiesen un Papa joven, sí, pero no hablando negro de piel. Vamos, vuelvo y repito, no soy la más experta en el tema. Muchos científicos, muchos eh, expertos en este tema que podrían tener una visión mucho más acertada e incluso casi que al pie de la letra de todo lo que significa. Pero yo creería que más va relacionado justamente a eso que dices de Malaquía, que va a ser como un juez, el cual va a señalar y va a dar como ese castigo o esas turbulencias que se van a generar en todo el tema, tanto del Vaticano como en el pueblo. Entonces ahí es donde relacionaría yo a lo negro, a lo oscuro, a lo tenebroso, porque hay tribulación. ¿Ya? En el caso particular, cuando menciona el rojo, es algo que a mí me ha dado mucha duda de a qué se puede referir como rojo tomará la jerarquía. Y en esto quiero apuntar de pronto a un tema que sucede mucho también en la política. Y es algo que a la vez el Vaticano es lo que vemos, es un punto político. Si bien sabemos que en todos los países en la política existe la derecha y la izquierda, la derecha siempre ha apuntado al rojo y la izquierda azul y a otros colores, ¿verdad? Entonces me hace acordar que cuando el Papa Benedicto y sus antecesores estaban como en esa línea, en esa conducta de la derecha. Y cuando llegó el Papa Francisco, digamos que era de la izquierda. ¿Por qué? Porque iba a desarmar esa estructura que venía presentando quiebres, a esa estructura que venía cada vez decayendo más y que necesitaba un cambio. El Papa Francisco quiso hacer ese cambio, pero siendo de la izquierda. Yo me atrevería a decir que ese rojo es lo que intuye o indica que es un papa de la derecha. Es decir, así Wow. riguroso, sí, riguroso y con creencias todavía arraigadas al cristianismo de primera base, en los cuales traerá justamente turbulencia por todo lo que querrá volver a hacer como tan estricto en los tiempos antiguos. Esa es mi percepción, Alejo. No sé Wow. qué puedo hacer. O sea, realmente, como digo, no soy la más experta, pero ese es mi punto de vista. No sé qué opinas tú. Súper interesante y como lo decíamos antes de abordar la siguiente temática, Vane, hay una gran probabilidad de que llegue un sumo pontífice que tenga una línea más dura, una línea más estricta, una línea, como tú bien lo decías, vaya más de la mano con una visión más ortodoxa dentro del catolicismo. Yo creo que esos son las dos grandes vertientes sobre las cuales se va a estar erigiendo o oscilando, creo que es la expresión más correcta, el cónclave, es decir, elegir un papa que tenga una visión más progresista, una visión muy similar o cercana a la del Papa Francisco, es decir, continuar con el legado de Francisco, o tendremos una visión más ultra ortodoxa y, por qué no decirlo, una visión más anticuada del Vaticano para restablecer su poder. Yo creo que claramente las papeletas están puestas en la mesa en un 50 y 50% para ambas visiones, pero me parece que tu análisis es muy certero y estoy muy de acuerdo, Vane. No lo descartaría que esta llegada de Papa o de este clérigo negro al cual hacía referencia Nostradamus tenga que ver con una visión más estricta y ultraortodoxa del catolicismo.
Así es. Yo creo que en este punto, uno de los que podría asemejarse a esta estructura de estas profecías es Robert Sará. Creo que es uno de los que más apunta a a ese preciso cuadrado en el cual ajustaríamos estas predicciones, estas Sí, profecías. de acuerdo, totalmente de acuerdo, es el que más se circunscribe y bueno, vamos a ver qué ¿Qué determinan sucede? en el cónclave. Claro, Exactamente. que a decir Exactamente. verdad, cuando este capítulo salga al aire, pues ya habrá empezado el cónclave. No sabemos si al momento ya de la luz habrá salido ya el nuevo papa, pero bueno, esperemos pues que todo esto que estamos comentando sea acertado y si no, pues son puntos de vista que también solo son opiniones, que con todo respeto los hacemos y sin ninguna intención o sin alguna intención de dañar la perceptividad de los creyentes o no. Simplemente son opiniones que percibimos. Exactamente, vale, exactamente. De acuerdo contigo. Bueno, Alejo, te quiero contar la última historia de mi parte, si te parece, y así Claro que pues sí. ya lo llevamos llevando un poquito a esta recta final de este gran capítulo que créeme, me lo he gozado muchísimo, la verdad que estoy encantadísima y vamos, yo no quisiera terminar, pero bueno, nos toca terminar. Claro que sí, Vane. Bueno, quiero hablarte del Sínodo del Terror. Si bien sabes que es el juicio que celebró un papa a un cadáver de quien fue su antecesor. Digamos que voy a contar esta historia un poco estilo un relato, para que tenga un tono más histórico, ¿vale? Un hedor terrible emanaba de los restos cadavéricos. A pesar de todo ello, se lo llevó ante el tribunal, revestido de sus ornamentos sagrados, con la mitra papal sobre la cabeza, casi esqueletizada, donde en las vacías cuencas pululaban los gusanos destructores. ¿Esto a qué se debe? Es porque como ya estaba desintegrado el cuerpo, dicen que salían hasta gusanos de sus ojos y de todas sus partes. Los trabajadores de la muerte. Aparece descrito el episodio en el Concilio Romano del año 898. El Sínodo del Terror o el Sínodo Cadavérico. Es un evento histórico real dentro del papado, pero su naturaleza macabra y las preguntas que suscita lo convierten en un relato tan estremecedor e intrigante como cualquier teoría conspirativa moderna. El Sínodo Cadavérico, o también llamado Synodus Horrenda. Para entender el Sínodo Cadavérico hay que retroceder al siglo IX, una época de profunda inestabilidad política y moral en Roma. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba en declive. Las facciones nobles rumanas luchaban por el poder y el papado se convirtió en un premio muy codiciado, a menudo controlado por las familias más poderosas y corruptas. El papado de Formoso. Este es el protagonista de esta macabra historia, el Papa Formoso, quien fue papa desde el año 891 hasta su muerte en el año 896. Su papado estuvo marcado por la controversia política y las tensiones con figuras poderosas de la época. Había sido excomulgado previamente bajo el papado de Juan VIII, aunque luego fue rehabilitado. Tras la muerte de Formoso, le sucedieron dos papas con reinados breves. En el año 897, Esteban VI, que ascendió al trono papal. Esteban estaba fuertemente influenciado por Lamberto de Spoleto y su madre Ageltrude, quienes tenían viejas rencillas con el difunto Papa Formoso. Lo que ocurrió fue uno de los episodios más bizarros y escalofriantes de la historia del papado. Por investigación de Lamberto y Ageltrude, el Papa Esteban VI ordenó que el cadáver de su predecesor, del Papa Formoso, fuera exhumado 9 meses después de su entierro. Ya se imaginarán cómo estaba este cadáver.
El cuerpo en descomposición de Formoso fue vestido con las vestiduras papales y colocado en un trono para ser juzgado por un concilio. Se le acusó de perjurio, de ambicionar el papado y de violar los cánones eclesiásticos. Imaginen la escena, un cadáver en avanzado estado de descomposición vestido con las ornamentales papales siendo interrogado por un concilio de obispos aterrorizados, encima que le asignan un abogado al papa que no dice nada en su favor y que encima el papa no se puede defender. Imaginen la situación. Como era de esperar, Formoso fue declarado culpable. Se le despojaron de sus vestimentas papales, se le cortaron los dedos de la mano derecha, los que usaba para dar las bendiciones, y su papado fue declarado nulo. Sus actos y ordenaciones fueron anulados. El horror no terminó ahí. El cuerpo de Formoso fue arrastrado por las calles de Roma, insultado por la multitud y finalmente arrojado al río Tíber. Este acto de profanación causó indignación y revuelo en Roma. El apoyo a Esteban VI se desmoronó rápidamente. Fue depuesto y encarcelado ese mismo año, muriendo estrangulado en prisión. Cabe resaltar que en esta época, Alejo, en aproximadamente 10 años, hubieron, diría yo que entre 10 y 11 papas. Sí, fue una Justamente, locura. sí, justamente tanto por muertes, por culposos, no culposos, etcétera. Creo que ahí intervenían eh, muchos poderes, o sea, era una época donde tenía que andarse con mucho cuidado. Los papas que sucedieron a Esteban VI revirtieron sus decisiones y rehabilitaron la memoria de Formoso, reconociendo la validez de su papado y sus actos. El cuerpo de Formoso fue recuperado del Tíber y enterrado con honores en la Basílica de San Pedro. El sínodo cadavérico plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del poder, la venganza y la influencia de las luchas políticas en la Iglesia. Realmente te dejo una pregunta. ¿Qué motivó una hazaña tan extrema contra un papa muerto? Realmente, ¿por qué se produjo todo esto, Alejo? Tú que sabes y conoces bien la historia, yo creo que cuando el Papa Formoso estaba en el poder, fue sometido ante estos poderes políticos, estos poderes de poder, justamente, valga la redundancia, pero que controlaban todo el territorio en el cual él estaba en un trono el cual no podía ejercer como tal. ¿Por qué? Porque dependía de decisiones de otros. Si tú no hacías eso, pues ya sabes lo que te correspondía. Entonces creo que el Papa Formoso eso fue lo que le pasó. Primero, iba a favor de esta familia, pero los cuales se dio cuenta en cierto momento que esta familia no era lo religiosamente apta, no actuaba en concordancia a la iglesia, a todo lo que conlleva la cristiandad. Y a partir de este momento, el Papa empezó a buscar, digamos que aliados para, digamos, destruir o derrocar ese imperio que estaba gobernando política y poderosamente allí. Y fue allí cuando en esa alianza que el Papa Formoso encontró, esta familia fue encarcelada, fue, digamos que, sometida, pero que cuando esta familia retornó a la libertad, ahí fue donde vino esta sed de venganza contra el Papa Formoso. De todas maneras, Alejo, tú que lo sabes más a profundidad de pronto estos detalles, ¿qué quieres opinar al respecto? Esto fue una lucha política, Vane, y como tú muy bien lo relatabas, nos lleva hasta finales del siglo noveno, en específico el año 897, este sínodo del terror o el sínodo cadavérico, si lo pueden buscar por si quieren complementar la información que Vane y este servidor les estamos dando. Y hay que entender algo, Vane, antes de que Formoso asumiera su cargo como papa, su predecesor era Bonifacio VI. Bonifacio VI era un papa que estaba favoreciendo los intereses de una familia rival
de los Spoleto. Los Spoleto eran una familia que tenía claros intereses políticos y militares en lo que posteriormente se conocería actualmente como Italia. Y resulta que cuando Formoso fallece, estimada Vane, y como tú muy bien lo señalabas, 9 meses después, se comienza a promover este sínodo, este concilio para juzgar a Bonifacio, porque la persona que fue su sucesora, que en este caso fue Esteban VI, consideraba que Formoso había usurpado de manera ilegal el trono de Bonifacio VI, es decir, que Formoso quizás había hecho parte de una conspiración para terminar con el Papa Bonifacio VI y de esa manera Formoso poder acceder al poder. Esteban VI, que hacía parte del bando del Papa Bonifacio VI, sentía que era importante hacer una aclaración sobre todo lo que había sucedido, es decir, que a pesar de que el Papa Formoso ya estaba muerto, ya había fallecido hace 9 meses, era importante dejar para la historia el precepto de que el Papa Formoso había sido un tipo corrupto y había sido un tipo que había favorecido a intereses contrarios a la familia Lamberto de Spoleto. Ahí pasa algo muy, muy curioso a la familia de Spoleto, cuyo gran patriarca era Lamberto de Spoleto. Y ahí pasa algo curioso, querida Pane y espectadores de Misterios Paranormales Podcast. Y es que Esteban VI, cuando hace este juicio, cuando promueve que exhumen el cadáver del Papa Formoso para juzgarlo frente a todo el mundo, como tú muy bien lo describías, según las crónicas de la época, el olor era putefacto. Imagínense un cadáver que lleva 9 meses descomponiéndose, lo sacan, le ponen el traje papal y de hecho hay un cuadro muy famoso, si no estoy mal, del siglo XVIII, donde aparece una representación de Esteban señalando así con un dedo absolutamente inquisidor al Papa Formoso. Yo creo que una de las imágenes más potentes y también grotescas de la historia de la Iglesia Católica. Y finalmente, Vane, cómo después de este juicio, como tú muy bien lo describiste, y cuando arrojan el cadáver del Papa Formoso al río y literalmente queda como una figura sumida en el agravio, ocurre algo inexplicable, Vane. Y es que meses después este juicio, del cual les estamos hablando con Vane, ocurrió en enero del año 897. Y de acuerdo a las crónicas y expertos geólogos en Italia, sí, meses después de ese año 897, unos meses después, ocurrió un gran terremoto en Roma que hizo hundir la fachada y parte del techo de la Catedral de San Juan de Letrán. Y de acuerdo a estos analistas y a las personas que amaban a la figura de Formoso, este papa que fue agraviado, que fue humillado por Esteban en este concilio cadavérico absolutamente absurdo, pues resulta que los adeptos al Papa Formoso Bane vieron este terremoto ocurrido en Roma como un designio divino, como una profecía que demostraba que el juicio al cual había sido sometido el Papa Formoso había sido injusto y realmente demostraba que el Papa Esteban VI era un papa que era corrupto, que simplemente había sometido de forma injusta a castigo el cadáver del Papa Formoso y que de esa manera este terremoto ocurrió como un castigo de Dios. ¿Tú crees que en realidad, Vane, ese terremoto que ocurrió sería un castigo de la divina providencia por el juicio del Papa Formoso? Bueno, realmente no lo sé, pero es como cuando hablas del karma. Cuando haces algo que no está bien, pues tienes algo de vuelta, ¿verdad? Pero Exacto. creo que ahí entra un punto bien importante lo que hablábamos, la venganza, el rencor y digamos que esa actitud déspota de señalar por algo que tú crees que no estuvo bien, pero es vergonzoso realmente que tuviesen que llegar a esos extremos. Realmente creo que todas las enseñanzas o la ideología en la cual se basaba o se basa la iglesia, aunque han habido ciertos cambios, tanto todo ese lineamiento de espiritualidad, de amor o de Jesús, de Dios sobre todo,
creo que hay ciertos quebrantos en los cuales a través de la historia nos ha mostrado que no es tan como debía ser, tan como, digamos que esa semilla realmente que nos dio a conocer un punto de amor y de espiritualidad hacia con los demás y con uno mismo. Creo que muchas veces a través de la historia y con estos sucesos como los que acabamos de hablar, no eran lo respectivamente reflejado de ello. Totalmente de acuerdo, Vane. Y sobre todo, mira, nos demuestra una cosa, que ni siquiera el papado está exento de los intereses políticos. Así Siempre es, que hay un papa que está siendo elegido en un cónclave, siempre hay un interés así es. político, ya sea de derecha o de izquierda, o de monarquías o de grupos de poder. Eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Sí, así es, así es. En eso, pues, es que todo está relacionado. Siempre hay un poder, hay cosas que no conocemos, que están intrínsecas a esos mandatos, pero que a la vez tiene, digamos, un propósito muy particular, muy aparte del propósito general. Alejo, pues, Totalmente. no sé si tienes alguna última historia o crees que con esto nuestra audiencia está más que contenta. Pues me gustaría compartirles una historia de un encuentro ovni que tuvo el Papa Juan XXIII, porque a propósito hablábamos con Vane antes de arrancar, que nos gustaría traerles una segunda presentación, una segunda entrevista aquí en este espacio, en Misterios Paranormales Podcast. Ya saben, si quieren que hagamos una segunda parte de otra temática, pues pónganlo en los comentarios, nos encanta leerlos ahí con Vane, interactuar con todos ustedes y conocer sus puntos de vista. Perdón, antes de que comiences, pues tomando tu anotación, yo le había propuesto a Alejo que nos gustaría hablar sobre estas historias realmente que han dejado huella en la historia, valga la redundancia, sobre contactos ovnis marcados en diferentes épocas del mundo. Entonces, si creen que este sería un buen tema para hablar con mi querido amigo Alejo, si creen que les gustaría escuchar estos temas, que se los aseguro. Como dicen aquí en España, van a flipar. Claro que sí, Vane. Es una casuística supremamente interesante y fíjate cómo incluso circunscribe a un sumo pontífice. Esta historia que les comparto para cerrar este episodio de Misterios Paranormales Podcast de estos grandes enigmas del Vaticano nos lleva hasta el Papa Juan XXIII. Y de acuerdo a la fuente que reveló esta historia, el señor Loris Capovilla, quien era el secretario privado del Papa en aquel entonces, a comienzos de la década de los 60, el contacto ovni del Papa Juan XXIII ocurrió de la siguiente forma. Transcurría el mes de julio de 1961, pleno verano en Europa, pleno verano del viejo continente, y el Papa Juan XXIII se hallaba caminando a través de los jardines de la residencia papal de Castel Gandolfo, una residencia papal pues adecuada para el sumo pontífice. Cuando de repente, de acuerdo a Loris Capovilla, comienza a aparecer un extraño punto de luz, una fuente de luz indeterminada en el cielo, una fuente de luz bastante luminosa, muy diferente al sol. Esto, de acuerdo a Capovilla, ocurrió en horas de la tarde, es decir, no era de noche, era difícil distinguir un punto de luz, pero era tan brillante que incluso era capaz de distinguirse a plena luz del día. Ese punto brillante comenzó a acercarse lentamente hasta que literalmente este extraño punto de luz resultó ser nada más y nada menos que un artefacto volador no identificado que aterrizó en el castillo o en el palacio papal, en la residencia papal de Castel Gandolfo, frente a la mirada absolutamente asombrada del Papa Juan XXIII y de su secretario Loris Capovilla. De acuerdo a Capovilla, querida Vane y espectadores de Misterios Paranormales, cuando el Papa observa que este extraño ovni, que este artefacto, aterriza en Castel Gandolfo, decide acercarse para ver de qué se trataba. Decía que básicamente
Cuando el Papa Juan XXIII se acercó a ese artefacto, se percató de un extraño ser, un ser bastante alto que salió de esa especie de cápsula, de esa especie de ovni. Era un ser de apariencia humanoide que estaba rodeado por una luz dorada. De acuerdo a Loris Capovilla, el Papa Juan XXIII, en julio de 1961, decide acercarse a este ser, habla con él durante unos 20 minutos aproximadamente. Luego este ser procede a regresarse a este ovni. Este artefacto comienza a elevarse lentamente hasta que cuando llega en un punto del firmamento desaparece, como si literalmente en medio de la luz del día hubiese o realizado un movimiento supersónico o simplemente se hubiese perdido rastro de él en la luz del día. Capovilla, obviamente absolutamente alucinado por ver lo que estaba apreciando. Imagínate tú ser secretario privado del Papa, ver que algo aterriza de forma muy extraña en la residencia papal, ver que el Papa habla con un ser que sale de ese artefacto. Pues Capovilla le pregunta al Papa Juan XXIII de qué se trataba, y Juan XXIII le contesta de una forma contundente lo siguiente: los hijos de Dios están en todas partes, aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos. Así le contestó de forma contundente Juan XXIII a su secretario Loris Capovilla. Esta historia se hizo muy conocida, querida Vane, y espectadores de Misterios Paranormales Podcast, gracias a que Capovilla suministró este testimonio en una entrevista que se hizo viral por parte de un diario canadiense en el año 1985, donde se reproducía cómo este secretario privado del Papa habría avistado al sumo pontífice en ese entonces, Juan XXIII, teniendo un contacto ovni del tercer tipo con un visitante, quizás de otras partes del universo. ¿Qué opinas de esta historia, Vane, y de este contacto ovni del Papa Juan XXIII? Me ha fascinado. La verdad, sí, abre muchas puertas justamente a esos escépticos de que no estamos solos, de que tenemos hermanos cósmicos, interestelares. Como hay una frase muy bonita que se dice, tanto arriba es como abajo es. Entonces, no creamos que estamos solos. La verdad que pueden investigar. No crean lo que yo digo, no crean lo que Alejo está contando. Vayan justo a investigar para que se den cuenta de que lo que estamos contando, lo que estamos diciendo, tiene antecedentes históricos, tiene antecedentes eh, registrados, donde todo esto tiene una trayectoria verídica, contrastada, con testigos, etcétera, y que esta historia es fascinante. Es realmente cómo enlazar un papado, un Vaticano, un ente, una figura religiosa ante la fe de esta creencia en la cual te dice no, no más nada, pero que te da claridad de que sí hay algo más, de que no estamos solos y que relativamente todos somos uno. Oh, qué maravillosa reflexión y la suscribo totalmente. Todos somos uno. Y me quedo con lo que dijo el Papa Juan XXIII, de acuerdo a Loris Capovilla: los hijos de Dios están en todas partes. ¿Quién nos dice que la tierra es la única creación? ¿Será que hacemos parte de una serie de creaciones que se han presentado en todo el universo? Como te das cuenta, Vane, creo que hemos hecho el preámbulo perfecto para hilvanar estos misterios del Vaticano y casos reales de contacto extraterrestre a lo largo de diversas décadas, que desde luego, si ustedes quieren, nuestros queridos espectadores de Misterios Paranormales Podcast, les estaremos trayendo más adelante. Claro que sí, Alejo. La puerta que dejamos abierta para este nuevo tema. La verdad que los invitamos, amigos, igual a Alejo y a toda tu comunidad. Tenemos un grupo en Telegram, el cual estamos empezando nuestra comunidad allí. Los invitamos a que hagan parte de esta comunidad y hagan parte de todo el contenido el cual damos a conocer en Misterios Paranormales Podcast y a la vez Alejo a través de su canal Mandrágora, que la verdad, temas muy interesantes
todo lo que relacionamos con misterio, paranormales, conocimiento, etcétera, que pueda ser útil y de ese, ese digamos que conocimiento enriquecedor para todos, seguramente que lo van a encontrar aquí y con Alejo también muchísimo más. Así que bueno, mi amigo Alejo, con esto creo que vamos terminando. Ha sido un espacio enriquecedor, espectacular. Te agradezco por tus historias. Espero que a nuestros espectadores, oyentes, comunidad les haya gustado, que de verdad agradecemos nuevamente a Alejo por su espacio. Y bueno, dejamos la puerta abierta, como ha dicho Alejo, si quiere decir unas palabras antes de despedirnos o con esa invitación dejamos los 3 puntos suspensivos para una nueva etapa, un nuevo capítulo. ¿Qué dices, Alejo? Pues Vane, antes de despedirnos, quiero agradecerte públicamente a ti el permitirme llegar a tu comunidad de este maravilloso espacio Misterios Paranormales Podcast. Si les gusta mi trabajo, los invito a que conozcan mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios en YouTube, donde hablo sobre nuevas fronteras de la ciencia, toda la actualidad sobre el fenómeno ovni con videos contrastados, análisis específicos, conspiración, grandes enigmas de todo tipo, experiencias cercanas a la muerte, historias reales de reencarnación, todo esto y mucho más lo podrán encontrar en Mandrágora Misterios en YouTube, el espacio que tengo en esta plataforma. Y si me quieren seguir en redes sociales, me pueden seguir en Instagram y en TikTok, porque ahora hace poco me abrí un TikTok, Vane, porque hay que llegar a mucha gente, traerle toda esta información. Así es. Me puede, Me pueden encontrar en @alebernalpress, así como suena Ale Bernal Press, pero el press es prensa en inglés, entonces tiene doble S. Ale Bernal Press con doble S, ahí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok. Muchas gracias, Vane. No, gracias a ti. Bueno, amigos, como bien decíamos, esperamos que les haya encantado este capitulazo que, vuelvo y digo, dejamos la puerta abierta para uno nuevo con estos temas fascinantes. No olviden de dejar su like. Muchas gracias por acompañarnos. Dejen su comentario, activen la campanita para más notificaciones y nos vemos en la próxima. Adiós.